Muy bien, hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio ahí en Romanos capítulo 6. Estamos hablando de las características del Evangelio y estamos viendo una de las características esenciales en el Evangelio de Jesucristo que tiene que ver con la mortificación del pecado. Es algo que el Evangelio nos enseña. ¿Sí? Cristo vino para terminar con el pecado, para terminar con el dominio del pecado en nuestra vida. Nos salvó no solamente de la condenación del pecado, sino que también nos libró del poder del pecado en nuestras vidas, para que ahora sí nosotros podamos vivir sobria, justa y piadosamente, ya sin ser esclavos, sin tener al pecado como nuestro amo, podamos decirle que no y vivir para la gloria de Dios. Eso hemos estado viendo a lo largo de este capítulo 6 de Romanos, que hoy vamos a continuar viendo, pero para resaltar los puntos más importantes, hemos visto que fuimos por la fe crucificados con Cristo, que fuimos resucitados con Cristo, que andamos en vida nueva con el Señor Jesucristo, que en esta vida nueva nuestra tarea es la destrucción del cuerpo de pecado. Acuérdense, esa palabra destrucción significa llevar algo a su mínima expresión, inutilizarlo, ¿sí? Eso es lo que significa. Vimos que estamos muertos al pecado, pero también vimos que estamos vivos para Dios. No solamente hablamos de muerte, siempre la muerte por la fe está relacionado con la vida misma de Cristo. Y así como Cristo vivió para Dios, nosotros debemos vivir para Dios también. Hemos visto el último domingo que Cristo es el Rey, ya no es el pecado, sino que Cristo es nuestro Rey. Por mérito propio, porque Él es digno, no solamente hoy, sino por toda la eternidad, Él es el Rey. Y Él está reinando, como vimos, Apocalipsis 19 dice, aleluya, porque nuestro Dios Todopoderoso reina. Él está reinando, no es que Él es Rey metafóricamente, no, Él está sentado en el trono del universo y todo responde a Él. Todo es sostenido por Él, por su palabra, por su poder, y nada pasa sin que Él lo permita. Él es el Rey. Y nosotros tenemos la bendición, por la gracia de Dios, de haber sido traídos a la vida, de que se ha quitado el velo delante de nuestros ojos para que podamos ver la verdad, para que podamos ver al Creador cara a cara y para que podamos voluntariamente doblar nuestras rodillas delante de Dios y decir que Jesucristo es el Señor. Amén. Esto es muy importante, hermanos, porque si Él es el Rey, si Cristo es nuestro Rey, entonces nosotros somos siervos del Rey. Y es al Rey a quien tenemos que servir. Ya no al pecado, ya no a la vida vieja. No, tenemos que servir al Rey. Y el servicio al Rey es muy interesante, ¿no? Porque el Rey dice hay que hacer esto y el siervo obedece. Y esa es la forma que nosotros tenemos que vivir, buscando constantemente lo que es agradable al Señor, para darle honor, porque Él es el Rey. Y puedo seguir insistiendo con esto, hermanos, todo el día y todo el resto de mi vida, porque nos tiene que quedar impregnados en nuestra mente que Cristo es el Rey y que nosotros nos debemos al Rey, que Él debe reinar en nuestras vidas, no solamente verlo a Él sentado en el trono del universo, sino Él reinando en nuestras vidas, Él comandando nuestras vidas, Él poniendo las cosas en orden en nuestras vidas, nosotros viviendo según sus leyes, porque Él es el Rey. Amén. De eso se trata, hermanos. Y por eso nos dio el poder en Cristo para mortificar nuestro pecado, para hacer morir lo terrenal en nosotros, para decirle que no, para ya no ser llevados de las narices como éramos antes cuando estábamos esclavizados y bajo la potestad de Satanás y éramos arrastrados por nuestras concupiscencias a servir a la inmundicia y a la iniquidad. Hoy no. Fuimos librados de eso. Por la obra de gracia de Cristo nos mostró que Él es el Rey y nos dio el poder para vivir para Él. De eso se trata, hermanos. Por eso vamos a leer el versículo 22 de Romanos 6 una vez más. Nos vamos a ir acercando un poquito más a este texto, aunque no vamos a llegar hoy, que dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hoy, hermanos, quiero que dentro de este tema, la mortificación del pecado, nosotros podamos identificar al enemigo, que podamos ver cara a cara al enemigo, que podamos ver cara a cara con quién nosotros estamos luchando, para poder hacer extensiva sobre él la victoria de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso, hermanos, hoy vamos a tratar de hacer eso, de identificar al enemigo. Vamos a orar. Amado Padre, una vez más, Señor, te damos gracias por estar aquí reunidos en tu nombre, por estar juntos. Y Padre, queremos rogarte tu ayuda en este tiempo. Sin duda es tu palabra, sin duda es tu Espíritu Santo el que hace la obra. ¿Quién mejor que tú, Señor, para enseñarnos? ¿Quién mejor que tú para convencernos de pecado, de justicia, de juicio? ¿Quién mejor que tú para mostrarnos lo que somos realmente, pero al mismo tiempo mostrarnos la gracia en Cristo para poder tener la victoria cada día, Señor, y servirte de todo corazón? Gracias, Padre, por este tiempo. Una vez más te ruego que me ayudes, que me des sabiduría, que me des tus palabras y que nos des a todos un corazón dispuesto para amarte. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, te ruego, Padre, que en tu gracia y misericordia y para la gloria de tu nombre, le salves eternamente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos leído el versículo 22, pero habíamos llegado el último domingo hasta el versículo 14 y vamos a seguir avanzando. Dice así el versículo 15: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En el versículo 14 habíamos visto en el final la explicación, ¿no?, de por qué ya no debíamos presentar nuestros cuerpos, todo lo que es nuestro cuerpo, como una ofrenda al pecado, ¿no? Ofrecerlo como ofrecerlo en un altar al pecado, como si él fuera el rey. Ya no, porque él ya no es el rey. Vimos que el rey es Cristo. Por eso decía en el 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y da la explicación, el versículo 14 dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya no es el Señor. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces la pregunta que se hace automáticamente, y esto es porque el que está tal vez leyendo o escuchando podría preguntar o decir, ¿no? ¿No estás bajo la ley? No estoy bajo la ley. Entonces, si no estoy bajo la ley, puedo hacer lo que quiera. Total, no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Y esa es la pregunta con la que empieza el versículo 15, pero vamos a empezar con la frase que termina el versículo 15, porque dice: en ninguna manera. ¿Se acuerdan que ya hemos visto esta frase un par de veces? Está en varios pasajes aquí en Romanos, cuando Pablo está diciendo: Dios no lo permita. Dios no permita esto, como una palabra de advertencia, una palabra fuerte que dice: de ninguna manera, esto no puede ser así, esto no es algo que se pueda concebir delante de Dios. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Hermanos, que no dependamos de la ley para salvación no significa que la ley es desechable. Nosotros no estamos bajo la ley, o sea, no dependemos de cumplir la ley para ser salvos, porque si dependiéramos de eso y nuestra esperanza estuviera en la ley, entonces todos estaríamos condenados. Pero ya no estamos dependiendo de la ley, ni bajo la ley, con la esperanza de salvación, porque sabemos que no podemos cumplir la ley. Y sabemos que Cristo es el que cumplió la ley por nosotros, y entonces ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos dependiendo de la ley, pero eso no significa que la ley sea desechable. La ley sigue siendo la ley de Dios. La ley sigue siendo la moral de Dios revelada al hombre. La ley sigue siendo lo que establece qué es agradable a Dios y qué no. Y eso es lo que encontramos en la ley. Entonces nosotros no podemos desechar la ley en nombre de la gracia. Que Cristo haya llevado en la cruz todas nuestras maldades evidenciadas por la ley no significa que nosotros podamos romperla libremente como si no fuera una ofensa a Dios. De ninguna manera. Es algo terrible que en nuestro pensamiento podría circular algo como: bueno, dentro de todo no es tan grave, o bueno, lo hago hoy, pero después
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que, ¿qué problema hay? Después lo arreglaré con Dios o cosas así. Un pensamiento de liviandad que puede pasar por nuestras mentes en muchas ocasiones para tratar de justificar nuestras faltas, para tratar de justificar lo que el Evangelio ya le mostró a los hijos de Dios, que es desagradable delante de Dios y que es pecado delante de Dios. Y nosotros tratamos de minimizar eso y tratamos de justificarnos a nosotros mismos. Bueno, pero al fin y al cabo, si hago esto, Dios ya sabía que yo iba a hacer esto y lo cargó en Cristo en la cruz del Calvario, entonces no importa que lo haga porque igual no voy a morir. Hermano, tal pensamiento no procede de alguien que tiene un corazón nuevo con temor de Dios. No procede así. Y si hay un pensamiento así en nosotros, lo primero que tiene que venir a nuestras mentes son las palabras de Pablo acá cuando dice: en ninguna manera, no hay posibilidad, porque probablemente esos pensamientos vengan a nuestra cabeza, probablemente a veces nosotros digamos: ¿no podría ser Dios un poquito menos santo para que yo pueda hacer esto que me gusta tanto? No, la realidad es que no, Él es santo, 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 y no hay posibilidad alguna de que eso cambie. Y la única posibilidad que hay por la gracia de Dios es que nosotros seamos conformados a su imagen, no Él a la nuestra. Dios no va a ser rebajado, su ley no va a ser rebajada. Él sigue siendo santo, santo y santo. Y que no estemos bajo la condenación de la ley por la gracia de Dios no significa que haya cambiado la moral de Dios. En absoluto, hermanos, no significa que haya cambiado la moral de Dios. Para Dios, lo que dice la ley sigue siendo justo, bueno y perfecto. Y era imposible que nosotros fuéramos declarados justos sin que se cumpliera la ley. Por eso, hermanos, Cristo tuvo que cumplir la ley y condenar al pecado en la carne y vivir una vida perfecta de justicia para que nosotros por la fe recibamos por imputación de la gracia de Dios esa justicia de Cristo en nosotros, luego de que nuestros pecados le fueron imputados a Él en la cruz. O sea, lo que estoy diciendo es que en Cristo se cumplió la ley de Dios. Y Dios nos ve a nosotros como justos y nos ve a nosotros como que cumplimos toda la ley de Dios porque nos ve en Cristo. Y lo que quiero decir con esto es que la ley de Dios sigue siendo la ley de Dios. Sigue reflejando el carácter y la santidad de Dios. No podemos menospreciarla. No debemos verla como un medio para ser más santo, no debemos verla como un medio para alcanzar un estatus espiritual mejor, no debemos verla como un medio de esperanza y de salvación. No, porque cada vez que vamos a la ley lo que encontramos es que condena todo lo que hay en nuestro corazón. Debemos verla como lo que es, como la revelación de Dios para que nosotros sepamos quién es Dios, cómo es Dios, y que por su gracia podamos ir moldeando nuestras vidas con la ayuda del Espíritu Santo a vivir como le es agradable a Él. Por eso tenemos la palabra. Y quisiera, antes de seguir, hacer una consideración al pecado deliberado. Vamos a ver 2 veces este pasaje a lo largo de este tiempo, pero si me acompañan a Hebreos por un momento, el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Quiero que veamos la comparación que hace en este sentido. Dice el versículo 26 de Hebreos 10, como explicación, ¿no?, a lo anterior, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice: porque si pecáremos voluntariamente, o sea, esto es deliberado, no es que una persona fue sorprendida por el pecado, sino que una persona sabe que algo está mal y lo hace voluntariamente, o sabe que algo está bien y no lo hace y también le es pecado, porque la palabra dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Entonces, en cualquiera de las dos formas, positiva o negativa, es pecar voluntariamente, ¿sí? Saber lo que está mal y hacerlo igual, o saber lo que hay que hacer y no hacerlo,
Eso indica que nuestra voluntad no está en agradar a Dios, es un pecado voluntario. Entonces dice, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué es lo que hace un supuesto creyente cuando peca voluntariamente? Y digo un supuesto creyente por lo siguiente. Porque si yo sé el costo que mis pecados tuvieron delante de Dios en la vida de Cristo, y yo sé que Cristo tuvo que morir por eso, y aún sabiendo el sacrificio de Cristo y sabiendo que Dios derramó su ira sobre Él para pagar mis pecados y para castigar mi maldad, aún sabiendo eso, yo voluntariamente decido pecar, lo que estoy haciendo es menospreciar el sacrificio de Cristo. ¿Me explico? Estoy dejando de lado el sacrificio de Cristo. Estoy diciendo, este sacrificio no es suficiente para mí. Este sacrificio no tiene poder para que yo deje mi pecado. Estoy dejando de lado el sacrificio de Cristo. Por eso dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque si el sacrificio de Cristo no es suficiente, si lo estás menospreciando con tu vida, entonces tenés que saber que no hay más sacrificio por el pecado. Lo que te espera es la condenación. Por eso digo, supuesto creyente. Si una persona permanece en esta actitud, si una persona endurece su corazón en esta actitud y sigue adelante pecando voluntariamente, sabiendo que lo que está haciendo está mal, entonces la palabra dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si el sacrificio de Cristo no es suficiente, entonces no hay salvación para vos. Por eso dice el versículo 27, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Ve? Recién nos estaba tratando como hermanos, como hijos, como congregación, y ahora nos está tratando como adversarios. Eso es lo que les espera. Y fíjense en que dice el 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, eso es lo que decía la ley. Entonces va al pensamiento, si eso era la ley. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es el mismo cuadro, hermanos, que les planteaba recién. Para Dios su ley es santa, y el que la quebrantaba con 2 testigos era suficiente para que la persona muera. Estamos hablando de la ley, ahora estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando de Cristo. Y la pregunta que hace el autor de Hebreos, inspirado por Dios, para revelarnos el corazón de Dios y cómo ve Dios estas cosas, dice, a ver, pensá un poco. Si por la ley esta persona muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensás que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios? Aquel que tuviere por inmunda esa sangre del sacrificio de Cristo, aquel que menospreciare ese sacrificio, aquel que lo dejare de lado para hacer lo que quiera. Dice el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que hace pensar es que Dios de ninguna manera va a dejar el pecado sin castigo. Y si yo menosprecio el sacrificio de Cristo y mi pecado no fue castigado en Cristo, entonces lo tengo que pagar yo. Por eso lo que me espera es una horrenda expectación de hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios. O sea, condenación y juicio. Eso es lo que está hablando. Entonces, después de hacer esta consideración acerca del pecado deliberado, voluntario, volviendo ahí a Romanos 6, hermanos, nosotros tenemos que saber que el pecado es pecado siempre. O sea, era pecado cuando no conocíamos a Dios y sigue siendo pecado ahora que conocemos a Dios. No es que conocemos a Dios y Dios entiende, es comprensivo, entonces el pecado dejó de ser pecado total, se pagó con la sangre del Hijo de Dios. No, hermanos, el pecado es pecado siempre. El pecado no cambió y Dios tampoco cambió. El pecado sigue siendo siempre y primariamente una ofensa a Dios. Yo puedo pecar contra mis hermanos,
Pero el primer pecado que cometí es una ofensa contra Dios. Y como resultado de esa ofensa a Dios, pequé contra mis hermanos. ¿Me explico? Tenemos que acostumbrarnos, hermanos, a ver la raíz del pecado. Porque lo que nosotros tenemos que confesar a Dios son pecados, no excusas. Nosotros tenemos que confesarle a Dios nuestro pecado contra Él. Tenemos que reconocer a Dios justo en su palabra y que nosotros somos los pecadores. Y como decía David, mi pecado está siempre delante de ti. Y nosotros, por la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, tenemos que llegar a ver en nuestro corazón ese pecado que está siempre delante de Dios. El pecado, hermanos, costó la vida de Jesús. Dios no deja de odiar el pecado. Eso no va a cambiar, hermano. Como dice el Salmo 5, me gusta este pasaje porque es muy claro. Y hay muchos más. Solo que por una cuestión de tiempo. Pero le animo a que usted pueda ver a lo largo de las Escrituras cuál es la actitud de Dios ante el pecado. Dice el versículo 4 del Salmo 5: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, no tiene lugar. El Salmo 1 decía, no se levantará el malo en la congregación de los justos, ¿verdad? Dice el versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Iniquidad, pecado, hacer lo que uno quiere por sobre lo que Dios dice. Y Dios dice que aborrece a todos los que hacen iniquidad. Y esa es la relación que tendrá con aquellos que se complacen en la iniquidad, con aquellos que deliberadamente participan en la iniquidad. Esa es la relación que tendrá, una relación de aborrecimiento, una relación que solo puede cambiar por medio de la persona de Jesucristo. Porque cuando nosotros ponemos nuestra fe en la obra redentora de Cristo, entonces Dios nos pone en Cristo y ahora nos ve perfectos como a Jesús. Entonces puede tener comunión con nosotros. La ley fue cumplida, el pago del pecado fue satisfecho y puede tener relación con nosotros. Ahora, en base a esa relación, hermano, nosotros tenemos que saber que ahora debemos vivir para Él y servirle a Él y hacer morir el pecado. Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, que el pecado no es una entidad independiente. El pecado en sí mismo no existe por sí mismo. No existe el pecado por sí mismo. El pecado, hermanos, nace en nosotros, vive en nosotros y se realiza en nosotros. No es que el pecado flota en el aire y de golpe uno lo absorbe. Es todo lo contrario, hermano. El pecado empieza acá. Y no, obviamente no hablo de la máquina que bombea sangre, ¿no? Sino en el centro de nuestro ser. Aquí es donde empieza el pecado. Este es el lugar donde nace. No existe por sí mismo, está acá. Aquí nace. Aquí la concupiscencia hace dar a luz el pecado, como dice Santiago. Y el pecado, una vez consumado, da a luz la muerte. Por eso, hermanos, sabiendo eso, nosotros tenemos que entender dónde tenemos que trabajar, a dónde tenemos que ir a atacar para hacer morir el pecado en nosotros. Por eso es la pregunta que hace aquí en Romanos 6, Pablo, inspirado por Dios, en el versículo 15, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Deliberadamente, ¿vamos a pecar? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dios no lo permita. Dios no lo permita. O también se puede preguntar, ¿aún nos deleitaremos en el pecado? ¿Vamos a seguir hallando deleite en aquello por lo cual Cristo tuvo que morir en la cruz bajo la ira del Padre? Pastor, ¿cómo repite eso? Uy, sí. ¿Sabe cuál es mi anhelo? Que todos lo repitamos, todo el día, todos los días. Y que cuando estemos en una situación en la cual hay duda en nuestro corazón porque sabemos que probablemente lo próximo que vamos a hacer está mal, lo primero que venga a nuestra mente es que Cristo tuvo que morir por ese pecado.
y que por la fe podamos ver una vez más a nuestro Salvador padeciendo bajo la ira del Padre, y que eso nos lleve a alejarnos con temor y decir, no quiero saber nada con esto, por amor a Cristo. Dios lo permita. Aún nos deleitaremos en el pecado. Enseñarse del pecado, hermanos, es decirle que no. Cuando nosotros cedemos, es el pecado quien se enseñorea de nosotros. Y acá el texto estaba diciendo eso, el pecado nos enseñará de vosotros. Pero cuando nosotros cedemos al pecado, es el pecado el que se está enseñoreando de nosotros. No es que yo pequé porque quise. Entendámoslo bien. Y eso no me libra de la culpa. Porque uno dice, no, yo lo hice porque quise. Cedí al pecado. Cedí al pecado. El pecado está ahí en mi corazón. Y yo cedí al pecado. Me entregué al pecado. Se enseñoreó de mí. Cuando con Cristo me ha dado la oportunidad de decirle no. No. Y enseñorearnos del pecado nosotros es decirle no al pecado. No al pecado. Para eso debemos reconocer que somos nosotros la fuente del pecado. Que la fuente del pecado está en nuestro corazón. Que todo el sistema mundano que está a nuestro alrededor, que todo el sistema que está montado de tal forma que las intenciones de nuestro corazón y nuestra concupiscencia sean atraídas y seducidas. Pero, hermanos, es atraído y seducido lo que está adentro. El problema no es lo que está afuera, el problema es lo que está adentro de mi corazón. Por eso la pregunta del versículo 16. Fíjense, me gusta cuando empieza, dice, ¿no sabéis? Recurre a este argumento, ¿no? Ya hemos hablado de esto, ¿no sabéis? Y uno podría decir, ¿no sabéis quién es tu amo? ¿No sabéis a quién servís? Pero la pregunta la hace de esta forma, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Fíjese que eso está representando la relación con el pecado. Cuando yo peco, lo que estoy haciendo es someterme en obediencia al pecado que está en mi corazón. Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Nadie es independiente para ser su propio amo. Ninguno de nosotros somos independientes para ser nuestro propio amo. Nosotros tenemos que entender que nuestras acciones se limitan a dos posibilidades. O estamos sirviendo al pecado o estamos sirviendo a Dios. No hay otro campo de acción. No hay un término medio o un término alternativo o una dimensión alternativa donde yo pueda hacer lo que quiera sin afectar ninguna de estas dos cosas. No es así. Cuando yo estoy sirviendo a Dios, no estoy sirviendo al pecado. Y cuando estoy sirviendo al pecado, no estoy sirviendo a Dios. Y la meta en la vida del cristiano es el servicio a Dios, dejando de lado el someternos al pecado, por la obra de gracia de Cristo y del Espíritu Santo en nosotros. Si no obedecemos a Dios, como dije recién, nos sometemos al pecado. Cuando obedecemos a Dios, nos sometemos a Él y le decimos no al pecado. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago 4:7? ¿Alguien lo recuerda? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Pero dónde empieza, hermano? El sometimiento a Dios. Cuando Satanás vino a tentar a Cristo en el desierto, lo que Cristo hizo fue someterse a Dios. Se sometió a Dios porque cada vez que Satanás lo tentó con algo, Él respondió con la palabra. Una y otra vez se sometió a Dios. Y dice el texto en Lucas que entonces el diablo se apartó de él por un tiempo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces uno dice, ¿cuál es la clave para resistir el pecado, para resistir las tentaciones? Someterse a Dios, someterse en obediencia a Dios, hacer lo que a Dios le agrada, hacer lo que Dios manda. ¿Se acuerdan cuando leímos en 2 de Pedro 1?
cuando dice haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cuando uno está ocupado en hacer la voluntad de Dios, cuando uno está ocupado en hacer lo que le agrada a Dios, hay una promesa. No caeréis jamás. Salmo 15 dice, su pie no resbalará. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que le agrada a Dios. Entonces Dios le sostiene. Poderoso el Señor para hacerle estar firme. Jesús les enseñó esta verdad a los judíos acerca de que somos esclavos de según a quién nos sometemos. Es precioso porque cuando Pablo empieza en Romanos, el capítulo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Y la palabra para siervo ahí es el griego doulos, o doulos, o como quiera. Se escribe así, doulos. La cuestión es que esa palabra, la traducción literal, es esclavo. Es esclavo. A veces nosotros pensamos en la palabra siervo, tenemos otra concepción de la palabra. Pensamos en un siervo como alguien que de una forma u otra va a recibir una remuneración. Y cuando pensamos en un esclavo, pensamos en alguien que no tiene otra opción. La palabra que se usa aquí es esclavo. Dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Y lo hermoso de esa palabra es que también muestra la voluntad de la persona, porque es un esclavo por amor, es un esclavo voluntario de Jesucristo. Yo soy esclavo, Él es el amo, yo soy esclavo. Y esa es la relación que cada uno de nosotros tiene que tener con el Señor Jesucristo. Entonces Jesús les enseñaba esto a los judíos. Fíjense en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, claro, el judío estaba escuchando, dice que habían creído en Él, pero Él dice, solamente si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Interesante, porque cuando les dice seréis verdaderamente libres, ¿cuál fue la primera reacción que estos judíos tuvieron? Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Parece que no tienen buena memoria estos judíos igual, ¿no? Pero considerémoslo así. Vamos a decirlo, si nosotros habláramos entre nosotros y opináramos de esta conversación, ¿cuál sería nuestro comentario? Les tocó el orgullo, ¿verdad? Porque enseguida dijeron, nosotros somos linaje de Abraham y nunca fuimos esclavos de nadie. ¿Seguro? ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió en el versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sencillo lo hizo Cristo. Son las palabras de Cristo, son derribadoras de orgullo. No hay nada mejor que someterse a ellas cuando nuestro orgullo empieza a aflorar en nuestro corazón y ver lo que somos en realidad. De cierto os digo, verdaderamente les digo, que todo aquel que hace pecado, todo aquel que peca, es esclavo de pecado. No está diciendo, bueno, miren, pecó pero no es esclavo, fue justo un mal momento. No, dice, todo aquel que peca es esclavo del pecado. Y es muy claro, hermanos. Dice el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la pregunta es, ¿eres verdaderamente libre? ¿Eres verdaderamente un hijo? ¿Te ha hecho Cristo libre de esta esclavitud del pecado? Entonces, se va a saber por qué. Porque vas a permanecer en sus palabras. Y seremos verdaderamente sus discípulos. Cuando estemos permaneciendo en sus palabras. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de Él. Somos siervos de Él. Vamos a tratar de darle imagen a esto en un momento más. Volviendo a Romanos. Pero no quiero dejar de decir que Pedro también mencionó esto.
en 2 de Pedro capítulo 2, ya volvemos a Romanos, el versículo 19, Pedro está hablando acerca de los falsos maestros, acerca de los engañadores en la iglesia, y en el versículo 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si el pecado fue más fuerte que vos y te venció, te hizo esclavo, te esclavizó. Eso es lo que muestran las Escrituras. Tenemos que ver al pecado como un enemigo, que si nosotros no lo sometemos a él, él nos somete a nosotros. Y hermanos, en esta lucha no hay respiro. No hay respiro. Nosotros nos tomamos un respiro, el pecado en nuestro corazón no se lo toma. Por eso me gusta la forma en que Pablo describe en Gálatas 6.1, ¿no? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, sorprendido, prolambano, alguno estaba en la lucha y en un momento bajó la guardia y fue sorprendido por el pecado. Porque el pecado lucha. ¿Y saben qué, hermanos? Lo que nosotros tenemos que asumir por fe es que nosotros le podemos seguir el ritmo a la lucha y podemos vencer en la lucha, porque no es en nuestras fuerzas. Cuando usted y yo estamos cansados de una situación y queremos tirar la toalla, lo que eso muestra es que nosotros nunca estuvimos luchando en las fuerzas de Dios, sino en las propias. Y hermanos, como dijimos el primer día, nadie puede someter el pecado sin la ayuda del Espíritu Santo. Cuando la lucha con un pecado me está cansando, quiere decir que yo no estoy dejando las cosas en las manos de Dios. Quiere decir que yo no estoy confiando en Dios, que estoy peleando en mi fuerza. Probablemente quiera decir que lo que estoy haciendo es vivir en una forma religiosa, tratando de respetar reglas para tratar de ser algo que tal vez no soy. Pero esto nos puede pasar a todos, hermano. Cuando pasa eso puede ser una llamada de atención para que nosotros nos examinemos y recapacitemos. Y tal vez vayamos a la raíz, como vamos a hacer ahora en un minuto. Y vayamos a la raíz y podamos ver dónde empezó eso. Podamos ver cuál es nuestra ofensa a Dios e identificarla y atacarla directamente para que no se enseñoree de nosotros. Podemos luchar incansablemente porque las fuerzas de Dios son infinitas, hermano. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay forma de perder, porque Cristo ya ganó. Hermanos, el enemigo es el pecado y convive con nosotros. Para tener la victoria en esta lucha es necesario identificarlo. Es necesario, hermano, que nosotros le demos una forma visible a ese pecado para saber a qué nos enfrentamos. Es necesario saber cuál es el enemigo que está en nuestro corazón. Es en nuestro corazón, hermano, la fuente del pecado. Es nuestra mente la fábrica de ídolos. Son nuestros pensamientos los que le dan forma a la maldad. Es nuestro intelecto donde se aloja el viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos. El enemigo está acá. El enemigo está acá. Y el campo de batalla, hermano, no es afuera, es acá. El campo de batalla, donde nosotros tenemos que someter a este enemigo, es acá. Es en nuestro corazón. Es acá donde se libra la lucha. Es acá donde se decide cuál es la próxima acción que nosotros vamos a hacer. Pero tenemos que verlo. ¿Qué hay si yo lo subo a usted a un ring, ¿verdad? Para que pelee con alguien, y usted me dice, bueno, yo no soy boxeador. Bueno, imagínese que usted es boxeador y que se pone los guantes y que entrenó y todo, y sube al ring con su oponente, pero usted sube con los ojos vendados. ¿Qué va a hacer? Y lo más probable es que salga muy lastimado. Y hermanos, creo que eso es lo que nos pasa a nosotros. No identificamos
quién es nuestro enemigo. No identificamos a quién tenemos que vencer, no identificamos cuál es el pecado que está arraigado en nuestro corazón. Entonces parece que golpeáramos el aire y parece que no lo viéramos venir. Y hermanos, la palabra de Dios nos da herramientas como para poder verlo, identificarlo con la ayuda del Espíritu Santo y entonces poder someterlo. La palabra de Dios nos saca la venda para que lo veamos, para que sepamos cuál es su punto débil, para golpearlo, para destruir el cuerpo del pecado. Jesús lo dijo así, si ustedes recuerdan, ya volvemos a Romanos, en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, dice así el versículo 18, porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde dice que salen, hermano? Ni siquiera dice que salen de la boca, ¿no? Salen por la boca, pero no de la boca. Salen del corazón, es el corazón la fuente de esta maldad. Es ahí en el corazón donde el Evangelio, cuando fuimos expuestos al Evangelio por la gracia de Dios, nos reveló la maldad que estaba alojada en nuestro corazón. Obviamente, lo hizo por medio de la ley. Si me acompañan a 1 Timoteo, el capítulo 1. Versículo 8, dice así. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, y presta atención a este texto, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Es el evangelio el que reveló la maldad en nuestro corazón. Es el Evangelio el que revela lo que es agradable a Dios. Es el Evangelio el que revela cómo nosotros tenemos que vivir. Es el Evangelio el que revela las intenciones del corazón. Es el Evangelio el que le pone cara y nombre a cada una de estas intenciones. Es el Evangelio el que pone de manifiesto nuestro enemigo para que nosotros lo veamos. No debemos quedarnos, hermanos, con los daños que causa el enemigo. Debemos ir a la raíz, debemos saber de dónde salió. A veces cuando vemos una situación, no sé si usted ha tenido parque en su casa, jardín o lo que fuera, y de repente crecen yuyos. Usted está un tiempo sin cortar el pasto, lo puedo mandar a algunos lugares para que vea. Pero de repente empiezan a crecer yuyos. Y con el correr de los años, por la fuerza, he aprendido que cuando uno corta los yuyos como el resto del pasto, lo único que hace es traer más yuyos. ¿Se dio cuenta usted? Hay una sola forma de eliminar el yuyo. ¿Sabe cuál es? ¿Alguien sabe? Hay que sacarlo de raíz completo, sin lastimarlo. Si usted lo lastima, le crece otro. Hay que cavarlo alrededor, ir hasta abajo. Y sabe que tiene una costumbre estos yuyos, hacer una raíz finita que va así. Entonces usted lo corta hasta donde ve, hasta donde llega, y pasa un poquitito de tiempo y ya está fuera de vuelta. Y muchas veces lo que nosotros hacemos con el pecado, hermanos, es exactamente lo mismo. Tenemos un árbol con manzanas. Y las manzanas, en este caso, son el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos todas las manzanas. No, hermano, ¿sabe qué pasa? Pasa un poquito de tiempo y las manzanas vuelven a salir. Si usted quiere cortar con el problema, lo que tiene que hacer es hacer un pozo, ir hasta la raíz y sacarlo de ahí, para que no vuelva a dar manzanas. Y eso es lo que pasa con el pecado, hermano. A veces nosotros solo vemos la fruta que cuelga del árbol y creemos que la solución es cortar con un hábito. Entonces cortamos con el hábito que se exterioriza, con el hábito que se manifiesta. Y cortamos el hábito, pero el problema es que la raíz sigue estando en el corazón. Y que si no lo derrotamos ahí, entonces es una cuestión de tiempo para que ese pecado vuelva.
Porque no es una cuestión de hábitos, hermano. Es una cuestión de santidad. Voy a tratar de hacerlo breve y rápido en el tiempo que nos queda, pero igual vamos a seguir con esto más adelante. Quiero dar algunos ejemplos acerca de ver la verdadera cara del pecado. Mire, vamos a 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. Quiero que hagamos esto como un ejercicio, hermano. Versículos 6 y 7. Estoy tomando una porción nada más. Nada más que una pequeña porción. Podríamos hacer esto casi con todos los pasajes de las Escrituras. Pero voy a tomar esta porción y un par más. Quiero que veamos esto. Mire, el versículo 6 dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Muy bien. Yo le pregunto, en estos dos versículos, ¿qué pecados ven? Es interesante, ¿no? Seguramente si lo vemos a grandes rasgos, lo que nosotros vamos a decir es que acá se menciona la ansiedad. Y parecería ser que eso fuera todo lo que se menciona, ¿verdad? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿De qué manera? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuáles son los pecados que se manifiestan, hermano? Bueno, hablemos de la manifestación del pecado. ¿Cómo se está manifestando el pecado acá? Bueno, el pecado se está manifestando, en primer lugar, cuando dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Cuando uno mira el contexto, acababa de decir en el versículo 5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, lo que está mostrando es que hay una resistencia a la autoridad. Pero hermano, la resistencia a la autoridad es nada más que la fruta que cuelga del árbol. La raíz de esa resistencia a la autoridad está en la soberbia, en el orgullo. Por eso dice el texto anterior, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por ejemplo, vamos a confesar este pecado a Dios. Entonces recuerde que confesar el pecado a Dios es una palabra que significa decir lo mismo que Dios dice. ¿Sí? Entonces vamos a confesar el pecado a Dios. Y le decimos, Señor, ayúdame a someterme a la autoridad, porque la verdad que no aguanto más al pastor. ¿Te cree que está confesando el pecado? No. ¿Cómo se confesaría este pecado? Para atacarlo. Señor, a causa de la soberbia que hay en mi corazón, no puedo soportar a las autoridades que tú estableciste. Entonces, por causa de esta soberbia, no puedo humillarme bajo tu poderosa mano que determinó y estableció que las cosas sean así. No puedo esperar en ti. Por eso dice el versículo anterior, Dios resiste a los soberbios. Entonces uno ve la resistencia a la autoridad, pero lo que está viendo es la manzanita. Y cuando uno empieza a recorrer la rama de la manzanita y entra por el tronco y va hasta la raíz, lo que encuentra que alimenta eso es la soberbia. La soberbia. La falta de humildad ante lo que Dios estableció. Bueno, recién dije con el pastor, pero quiero llevarlo a la familia. Va a la familia y los chicos se quejan de los padres, se quejan de la casa, se quejan de la ropa, se quejan de esto, la esposa se queja del marido, el marido se queja de la esposa. ¿Saben qué es eso? Soberbia. Porque de la boca para afuera nosotros decimos que Dios es soberano, que todo está en sus manos y que todo nos lo ha dado Él. Y también decimos que Dios es perfecto, pero justo con nosotros se equivocó. El problema no soy yo. Yo no me puedo someter ni puedo aceptar lo que tú decidiste, Señor, porque no es como a mí me gusta. ¿Sabes cómo se llama eso? Soberbia. Ese es el enemigo. La soberbia en el corazón. Y la soberbia en el corazón trae como resultado de resistencia a la autoridad en muchas formas y en muchas maneras. Va a encontrar ese árbol lleno de distintas frutas.
pero lo que lo alimenta es lo mismo. Hay algo más acá en este pasaje. Fíjense que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Entonces uno piensa en la ansiedad, y la ansiedad es la fruta que cuelga del árbol. Pero dígame cuál es la raíz de la ansiedad. ¿Por qué usted y yo nos ponemos ansiosos? ¿Por qué usted y yo nos ponemos nerviosos? ¿Por qué usted y yo se nos empiezan a transpirar las manos cuando viene algo que no esperábamos, o cuando tenemos una necesidad y no se puede suplir, etcétera, etcétera? Creo que nos entendemos bien en esto. ¿Cuál es la raíz de eso? La raíz de ese pecado, hermanos, es falta de seguridad, es falta de confianza en Dios. Entonces cuando uno dice estoy ansioso, no tiene que ir a decirle Señor, ayúdame porque estoy ansioso. No, probablemente lo que tiene que ir a decirle es Señor, ayúdame a confiar en ti, porque el problema es que yo no confío en que tú eres soberano y que estás en control de todo. No confío en que todas las cosas pasan porque tú las permites. No confío en que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No confío en eso, por eso tengo ansiedad. ¿Lo puede ver, hermano? ¿Puede ver? Porque la ansiedad la podemos eliminar. La ansiedad, hermanos, créame, es fácil de eliminarla. Siempre vamos a encontrar algo que nos ayude a eliminar la ansiedad. O la compañía de alguien, o algo que sale como nos gustó, o algo que nos trajo paz, pero que no vino de Dios. Que no vino de Dios. Son reemplazos, que no son Dios. Pero eso está ahí porque en mi corazón no tengo confianza en Dios. Dejo de cumplir mis deberes para con Dios por ansiedad, porque pienso que no voy a llegar, porque pienso que no voy a tener, porque pienso que me va a faltar, porque pienso que no voy a poder pagar. Entonces dejo de cumplir mis deberes para con Dios. Y en vez de decir, no Señor, estoy pecando porque no confío en tu palabra y en tus promesas, porque no hay seguridad en mi corazón de que tú eres Dios, en vez de confesar eso, nosotros vamos a pedir por cada uno de los problemas y circunstancias que nos toca vivir. Debemos identificar el pecado, hermanos. Quiero que veamos uno más. Santiago, capítulo 4, versículo 11 al 16. Dice así la palabra: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tratemos de hacer el mismo ejercicio con este pasaje, hermano. ¿Qué encontramos en las manifestaciones del pecado? Mire, lo primero que encontramos es murmuración. Así es como se manifiesta. Usted y yo tenemos que saber que la murmuración no es la raíz del problema. Es un problema en el corazón lo que me lleva a murmurar, lo que me lleva a hablar de otro, lo que me lleva a criticar a otro, lo que me lleva a juzgar a otro, lo que me lleva a querer arreglar la vida del otro antes de examinar la mía. Entonces, ¿qué es lo que evidencia este pecado? La murmuración que se ve afuera. No es el único pecado que hay acá, porque fíjese que también se manifiesta ocupar el lugar de Dios, o sea, se manifiesta la idolatría, porque acá dice, si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
Y enseguida dice el texto, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién es el único que puede juzgar, hermano? Dios. Entonces cuando yo juzgo al otro y lo condeno, lo que estoy haciendo es ser un idólatra, porque estoy tratando de ocupar el lugar de Dios. Y obviamente esto también procede de la soberbia y del orgullo. Pero no es lo único que tenemos acá. Porque después dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y ganaremos, y en un año y lo otro. Y la palabra dice, ustedes no saben lo que va a hacer mañana. ¿Cuál es el pecado que se manifiesta acá? Hacer planes sin tener en cuenta a Dios. Hacer planes y vivir la vida sin tener en cuenta a Dios. Esa es la fruta que cuelga del árbol. Ahora, ¿cuál es la raíz de eso? Lo dice el mismo texto, hermano. Dice, ahora os jactáis en vuestras soberbias. En una forma soberbia, dice la palabra, no debáis a nadie nada, ¿no? Yo voy y tomo un crédito pensando que en un año y medio voy a poder pagar la cuota que me estoy comprometiendo. Porque total tengo trabajo, siempre me va bien, etcétera, etcétera. ¿Sabes cómo se llama eso? Jactancia y soberbia. Si no lo tiene hoy, no sabe si lo va a tener mañana. Me gusta cómo lo dice, ¿no? En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor lo permite. Si en verdad Dios lo permite, decía Pablo. Si Dios quiere. Jactancia. Soberbia. ¿Por qué están muy ocupadas las personas? Haciendo planes, sin tener a Dios en cuenta. Último pasaje, hermano, para terminar, en Hebreos. El capítulo 10, el pasaje que vimos antes, pero los versículos anteriores. Mire este. Hebreos 10, 23, dice así: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y después viene el versículo que leímos antes. Fíjese de qué habla, ¿no? Habla de los hermanos, habla de congregarse, de estimular el amor y las buenas obras, habla de exhortar a los hermanos, y el versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente. Interesante, ¿no? Dejar de congregarse es un pecado voluntario. Por ahí uno no tiene la costumbre de verlo así, ¿no? Pero dejar de congregarse es un pecado voluntario, porque todo el mundo sabe que hay que congregarse, porque la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de no congregarnos, no, hoy no voy a la reunión porque estamos pecando voluntariamente. Es un pecado voluntario, es un pecado que desafía a Dios. Ahora, otra vez, no congregarse, mire, la fruta que cuelga del árbol. Vamos a la raíz. Fíjese, esto se manifiesta en soledad. Hay creyentes que quieren andar solos, totalmente solos. No, yo no me congrego porque no es necesario, tengo a Dios, tengo la Biblia y ya estoy bien. ¡Wow! ¿Para qué Dios estableció la iglesia? ¿No? ¿Para qué Dios nos dio una familia en la fe? ¿Para qué nos dio hermanos? ¿Para qué en su gracia dio a algunos como pastores, maestros? ¿Para qué? ¿Para qué Dios le dio un cuerpo a Cristo y lo puso a Él como cabeza? ¿Para qué? Si vos podías vivir solo en tu casa con la Biblia. Obviamente. Es irónico, ¿no? ¿Para qué? Pero se manifiesta en soledad, se manifiesta en desconsideración, porque la palabra dice considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando me congrego, voy por consideración a mis hermanos también, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y al no congregarme estoy siendo un desconsiderado, porque lo que estoy negando es que en mi persona mora una parte de la gracia de Dios que se manifiesta a través de este miembro del cuerpo para edificación de mis hermanos.
Es lo que dice la palabra, hermano. Entonces yo no estoy considerando cómo Dios, por medio mío, va a edificar a mis hermanos. Estoy siendo desconsiderado. Pero otra vez, la desconsideración es la manzanita que cuelga del árbol. Obviamente hay desobediencia, porque Dios dice una cosa y uno hace otro. Entonces hay desobediencia. Otra vez la desobediencia es la manzana que cuelga del árbol. Y también hay desprecio. Hay desprecio por la necesidad de mis hermanos, porque yo estoy llamado a exhortarlos, o sea, a llamarlos amorosamente para animarlos a honrar y darle la gloria a Dios. ¿Sí? Entonces hay un desprecio de mi parte, aparte de la desconsideración. ¿Cuáles son los pecados? ¿Cuál es la raíz de este pecado? Primero, la autosuficiencia. Yo puedo solo, no necesito a nadie más. Tengo un problema en mi vida y nadie se entera. Como si esta no fuera mi familia. No le cuento a nadie. Como si esta no fuera mi familia. Yo puedo solo. Y hasta en lo secreto uno espiritualiza las cosas y dice, Dios va a proveer, Dios me lo va a proveer a mí y va a saber que me lo provee sin que le diga a nadie. Autosuficiencia, hermano. Es despreciar lo que Dios proveyó en su gracia. Hermanos, la iglesia es una gracia de Dios. La familia, la fe es una gracia de Dios. Los dones que Dios le dio a cada uno de mis hermanos es una gracia de Dios. Y cuando yo menosprecio todas esas cosas, lo que le estoy diciendo a Dios es, no necesito lo que vos has provisto en tu gracia. No lo necesito. Entonces lo desprecio. Y eso es por la autosuficiencia. Yo puedo solo. No, déjame decirte, mi hermano, mi hermana, tú no puedes solo, yo no puedo solo, ninguno de los que estamos aquí presentes en Cristo puede solo. Por eso Dios estableció la iglesia. ¿Cómo se muestra también? Egoísmo. Esa es la raíz. Uno termina. Porque no le importa a los demás. Está pensando en sí mismo. Está pensando estoy pensando en lo que yo quiero, en cómo yo quiero que sean las cosas, y así. Así hay gente que vaga de iglesia en iglesia. Y va. ¿Por qué? Porque en todos lados está buscando que las cosas sean como él o ella quiere. Entonces van acá, allá. No están buscando a Dios. Están buscando su autosatisfacción. Ese es el problema. ¿Y cuál es la raíz? Egoísmo. Y obviamente, otra raíz que acompaña a esto es el orgullo. El yo puedo. ¿Ven la diferencia entre la manzanita que cuelga y la raíz del pecado? Cuando vemos la raíz, hermano, cuando podemos ver verdaderamente nuestro corazón, es cuando podemos ir a confesarle el pecado a Dios. Puedo decirle, Dios, la verdad, yo no puedo hacer esto y no tengo ganas y no quiero, porque estoy luchando con el orgullo, porque estoy luchando con mi soberbia. Entonces no me puedo someter a ti, no me puedo someter. Y hermano, recuerde que cuando no se somete a Dios, se está sometiendo al pecado. Y si no es esclavo de uno, es esclavo del otro. Por eso, hermano, paciencia, hermano, a 2 minutos de terminar. 1 Corintios 6 dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el versículo 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso es que ahí en Romanos 6, la expresión que sale a continuación de esto es gracias a Dios. Gracias a Dios. Fíjese, el versículo 16 decía: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia? Dice el versículo 17: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios. Lo que hace
aquí el apóstol es reconocer que esto es una obra de gracia. Es una obra de gracia de Dios. No dice, gracias a ustedes, hermanos en Roma, que han abandonado la esclavitud. No, dice claramente, gracias a Dios. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, primero, la gratitud es para Dios. En segundo lugar, cuando esto pasó, ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. En tercer lugar, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Y uno dice, bueno, ellos obedecieron, pero hermanos, es glorioso cómo termina el texto, porque en cuarto lugar lo que vemos en este texto es que ellos fueron entregados a esa doctrina. Fue Dios el que los trajo y los entregó a esa forma de doctrina. Fue Dios el que los llamó y los trajo, como cuando Cristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Fue el Señor el que los tomó de su tumba espiritual, los levantó y los trajo al Evangelio para que vean la gloria de Dios en la faz de Jesucristo por primera vez en su vida, que sean librados de la esclavitud del pecado y que ahora, libres del pecado, puedan servir a Dios con todo su ser y con todo su corazón. Gracias a Dios que ha hecho una obra tan grande. La gloria y las gracias sean a Dios. Por eso, hermanos, identifiquemos a nuestro enemigo. Tomemos tiempo, hermanos. No dejemos pasar las cosas como si nada hubiera pasado. Miremos nuestra vida y examinemos profundamente a la luz de la palabra a ver a dónde está la raíz del pecado para poder sacarlo, como ese yuyo malo, para poder llegar hasta ahí y sacarlo con la gracia y la ayuda del Espíritu Santo. Inutilicémoslo y entonces, de esa forma, podamos servir a Dios porque es digno. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por Jesús. Muchas gracias por su obra. Muchas gracias por esa victoria tan grande sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Muchas gracias por tu Espíritu que mora en nosotros con tu poder, por medio del cual podemos decirle que no al pecado y podemos seguir tu guía, Señor, y servirte para dar gloria a tu nombre. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en Cristo. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.